orando por alrededor, amén. Y mientras estoy abriendo la Biblia ahí en el libro de Hebreos, ¿sí? Estaré hablando acerca de la profesión de nuestra fe, ¿sí? Y de la esperanza que no avergüenza. La palabra de Dios nos anima, hermanos, a estar firmes. ¿Cuántos dicen amén a eso? En muchos aspectos de la palabra de Dios nos enseña justamente esta acción a estar firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en el camino. Es un poco lo que compartí hace unas semanas atrás, y en esta mañana quiero hablar acerca de estar firmes en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza no avergüenza, cuando dicen amén, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, por el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno. Nos fue dado y eso lo tenemos. Y dice la palabra ahí en Romanos, ¿sí? Mientras vamos a leer Romanos también, ahí el texto de Romanos capítulo 5:5 justamente dice esas palabras para que usted lo tenga, ¿no? Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Palabra del Señor. Y en esta mañana nosotros estamos en la presencia del Señor confiando de que justamente esta esperanza sea de alguna manera resplandeciente en nosotros, ¿no? Así como la fe y el amor en nuestra vida. La esperanza es algo muy especial que no podemos dejar de practicarla, ¿sí? Porque nos fue dada, algo que nos fue dado lo tenemos que saber administrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todo lo que tenemos que saberlo administrar. Así que entendiendo esto un poco el concepto de la esperanza, en el Antiguo Testamento la palabra esperanza es algo que se ve figurativamente en la figura de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y para el pueblo de Israel, ¿no? La esperanza es algo muy importante en varios aspectos, y ellos lo mencionan, por ejemplo, ahí en Jeremías 14:8, ¿no? Donde dice, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿no? Realmente la confianza y el descanso que tiene de alguna forma pasivamente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos exclaman, oh esperanza de Israel, guardador suyo en tiempo de aflicción. También justamente en esta confianza pasiva, ¿sí? Sabe que la confianza en el Señor puede ser pasiva o puede ser activa, ¿sí? ¿Sí? O dinámica, y está muy vinculada con la fe. La esperanza va muy tomado de la fe y justamente de esa naturaleza nuestra transformada, llena de amor, ¿sí? Una vida, ¿no? Este depósito que sabe amar, que sabe comprender, consolar, que sabe dar de eso que ha recibido, ¿no? De ese amor de Dios. La fe comienza a ejercerse, ¿no? El amor se manifiesta a través de la fe. La fe se manifiesta a través de las obras, ¿sí? Y nosotros hacemos obras y permanecemos en el camino por la esperanza. Todo lo que hacemos es el deseo pleno de nuestro corazón. La esperanza tiene que ver con eso, con nuestro deseo. Hay un deseo en nosotros de encontrarnos con el Señor. Hay un deseo en nosotros de recibir una renovación del Espíritu. Hay un deseo en mi corazón de experimentar algo nuevo de Dios. Hay un deseo profundo en mi ser de escuchar palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El deseo profundo. Es la esperanza. El deseo profundo en mi ser, ¿no? Entonces, decía que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel también descansan pasivamente. Y dice ahí en el libro de los Salmos 42:5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Una pregunta que se hace el salmista, ¿no? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? Esta es la esperanza
de alguna manera espera pasivamente, ¿no?, en glorificar al Señor y experimentar justamente esa presencia de Dios, ese toque de Dios. Y también, bueno, en el Antiguo Testamento, una de las cosas que vemos con respecto al tema de la esperanza es cómo ellos anticipan a esa bendición divina, ¿no? Ahí en la Biblia encontramos en todos los aspectos justamente este principio, porque ellos, como cantábamos recién, ¿no?, basaban su esperanza sobre las promesas que Dios le había dado a su pueblo. En todo el tiempo que el pueblo de Dios marchó, ellos confiaban en las promesas de Dios. Comenzando desde los patriarcas, los profetas, ¿no?, mayores y menores, los que anunciaban, ¿no?, la palabra de Dios en aquel entonces, los que transmitían el mensaje de Dios al pueblo, ¿sí?, la confianza plena, ¿sí?, en las promesas de Dios. Y esa confianza es justamente la esperanza, que está siempre presente dentro de la dinámica del pueblo de Dios, ¿no? Va a estar ahí activa. Luego vamos a llegar claramente por la promesa cumplida del Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar ya la promesa del Señor en forma de figura, ¿no?, que es el Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Y cuando decimos, bueno, pero mi esperanza puede ser otra también, pueden haber otros sentidos dentro de nuestro ser, ¿sí?, como sueños, como deseos o anhelos, pero en la vida del cristiano la esperanza tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Por eso en esta mañana quería hablarles justamente de este principio, ¿no?, de que estemos firmes en la esperanza que el Señor nos ha dado. La esperanza viene de parte de Dios también. Él es el que nos da esperanza. Por medio de su palabra, por medio de las promesas, nosotros tenemos esperanza de un porvenir mejor, cuando decimos amén a eso. Proverbio dice, ahí dice que la esperanza se torna, cuando tenemos esperanza, se torna en alegría, ¿no?, se torna en regocijo, en el gozo del Espíritu. Así que, firmes en la esperanza, marchamos todos juntos. Amén. Y la esperanza no desespera. Así dice el dicho popular. Decirle que está a tu lado, la esperanza no desespera. No te desesperes ante las adversidades de la vida, ante las irrespuestas, las faltas de respuestas, ante el silencio, la soledad, ante la adversidad, ante la preocupación, ante las dudas, la vergüenza, la esperanza no se desespera. No nos avergoncemos de nuestra esperanza, porque a veces tenemos la esperanza en el Señor que va a obrar en medio de nuestras vidas y queremos vivir ese momento, ¿no? Pero a veces también comienza a trabajar sobre nosotros la paciencia, ¿no?, de saber esperar en Dios, ¿no? La esperanza tiene que ver también con este saber esperar en Dios, saber esperar en el cumplimiento de su palabra, saber esperar el momento preciso, ni adelantarnos ni atrasarnos, siempre estar pendiente hacia dónde nos está guiando el Señor para poder experimentar eso que también anhelamos en nuestro corazón. Y para que cuando demos pasos en nuestra vida, para que cuando nosotros nuestros planes los pongamos en marcha, sean de regocijo en nuestra vida, el cumplimiento de las promesas, sean bendiciendo nuestros planes y nuestros proyectos. Entonces, como decía recién, la esperanza no se desespera, ¿no? Esperar es algo que nos produce insatisfacción. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A quién les gusta tener que esperar mucho tiempo? Vamos al médico y nos tienen ahí 3 horas, 4 horas, 5 horas, todo el día. O tenés que esperar en una oficina para hacer un trámite, o tenés que esperar tanto tiempo para que te dé el dictamen de algo, ¿no? Esa espera, ¿a quién le gusta esperar, ¿no? O cuando hay una situación difícil que resolver, ¿no? O hay una prueba espiritual o emocional en nuestra vida
y estamos esperando que pase rápido porque nos ahoga el esperar. Pero quiero decirles algo, hermanos, en esta mañana, que el que está vivo, diga, el que está vivo tiene esperanza. El que está vivo tiene esperanza. El que está muerto se ahoga en la desesperación de tener que esperar. Cuando no sabemos esperar, hermano, es que tenemos que fijarnos en este concepto que la palabra de Dios nos anima, ¿no? Como lo veíamos recién ahí en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes así salpicados, entendiendo de cómo el pueblo de Dios. Miren, nosotros tenemos mayor gloria que el pueblo del Antiguo Testamento, mayor revelación, mayor gracia de Dios. ¿Cómo no tener una esperanza viva y eficaz en medio de lo que estamos viviendo, ¿no? Sea lo personal, lo laboral, lo sentimental o lo que sea que estemos pasando. La esperanza debe de resplandecer. Claramente, como decía recién, no nos gusta esperar. Hay ocasiones en la vida que la espera se hace insoportable, ¿no? Tener que esperar a recibir una respuesta de algo, resultados, ¿no? Todo esto va generando una serie de incertidumbres, ¿no? Y se ve como algo negativo muchas veces al hablar de esperanza, porque le decimos al hermano, a la hermana o a alguien, che, tenés que tener esperanza, vamos, ánimo, ¿Cuánto le has dicho a alguien así? Y el otro le ha dicho, ¿no? Como diciendo, me venís con el... Vos porque no estás en mis zapatos, Vos porque no estás pasando lo que yo estoy pasando. A veces pasa por ahí. Y se ve como que el esperar, el tener esperanza, cuando animamos en esto, el otro lo ve como algo negativo. Y el Hijo de Dios no puede verlo como algo negativo. Esto realmente es algo positivo. Saber esperar en Dios es algo positivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren que el Señor les va a probar esta semana. Vienen, ¿saben que cada vez que la palabra es pronunciada viene la prueba? Ay, Señor, danos fuerza, ánimo, porque necesitamos estar, hermanos, conectados, firmes a la esperanza. Vamos a leer lo que dice Hebreos, ahí capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 23, que dice el autor de Hebreos, en medio de un tiempo de adversidad, hablándole justamente a los hebreos que les costaba creer en el Redentor, que les costaba creer en Jesucristo y que habían claudicado, ¿no? Estaban en la dispersión, estaban siendo perseguidos, y ahí viene la palabra, ¿no? Al pueblo hebreo aquí, justamente por eso se llama hebreo, porque va directamente a ellos. Y dice en Hebreos capítulo 10, verso 23, ¿no? ¿Lo tiene? Amén. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es? La profesión. ¿Sabe lo que es una profesión? ¿Qué tiene una profesión aquí? Bueno, enfermera, médico, contador, asistente social, enfermera, Karina. Mi doctorado en limpieza. Y así, podemos decir una serie de profesiones. Profesiones cuando uno se ha dedicado, se ha enculturizado, ¿no? Ha trabajado, ha estudiado muchísimo para aprender esa profesión. Se ha dedicado con mucho vigor, con mucha fuerza, con mucho ímpetu para poder llevar a cabo esto, ¿no? Nuestra fe, nuestra profesión. Hermano, cuando un médico, un abogado, una enfermera, cualquier profesión requiere no menos de 4 años, ¿no?, de preparación, de estudio. Imagínense nosotros, no sabemos nada de la Biblia y todos los años que hemos estudiado la palabra de Dios, todavía es lo que nos falta. Todavía lo que nos falta es conocer al Señor. Porque nuestra profesión debe perfeccionarse. La esperanza debe perfeccionarse. ¿Cuántos van a actualizar su esperanza en este tiempo? Amén. Todos debemos de actualizarnos, porque la esperanza debe actualizarse en medio de los tiempos que vivimos. Dios nos permite a nosotros experimentar justamente eso.
poner en práctica justamente esta profesión. La palabra lo dice aquí, mantengámonos firmes. Y esto, cuando hablamos de firme, no es estar estático, ¿no? Este estar firme habla de estar atento, de que no te sorprenda, ¿no? Este estar firme habla de estar alerta, de estar con todos los radares encendidos. Estar firmes. Lo que estamos viviendo, hermanos, nos está llamando la atención, pero de alguna manera todavía no hay una reacción del pueblo de Dios, ¿no? Estamos ahí como espectadores, pero esto de estar firme habla de no solamente estar atentos, sino preparado para cualquier ataque, para cualquier acechanza. Este estar firme habla de estar íntegramente en alerta y con una reacción. Mi reacción, ¿cuál va a ser? Estar firme, la palabra te invita, ¿no? Sin fluctuar, sin echarte atrás, sin debilitarte, sin retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos retroceder. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que la prometió. Dios es fiel. De Él viene para nosotros justamente esta virtud, este regalo de Dios. Viene para nuestra vida, algo que no podemos desechar. Por eso la Biblia, ¿no? Nos conecta con esta palabra y nos muestra que es algo positivo en realidad en la vida del Hijo de Dios. La palabra esperanza es algo positivo, ¿no? Así que la Biblia constantemente nos demanda a estar firmes, y en este caso justamente que estamos tocando, la esperanza tiene que ver, ¿no? Con algo muy importante en nuestra vida. Sí, en primer lugar, que es algo positivo, ¿sí? Es algo que está basado en Dios y en sus promesas, ¿sí? Esto tiene que ver con nuestra fe y nuestra creencia. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Mi esperanza va a tener una reacción ante la adversidad de acuerdo a cómo yo estoy conectado con Dios, cómo se basa mi fe en Dios, ¿no? Y cómo confío yo en sus promesas, cómo ando yo cada día caminando en las promesas de Él, ¿no? En segundo lugar, el Señor nos muestra que Él es la fuente de esperanza. La palabra de Dios nos anima y nos insiste, nos anima a mostrarnos esto, ¿no? Que Él es la fuente de esperanza. Él mismo es la esperanza. El Señor mismo es nuestra esperanza. Y vamos a leer ese pasaje que dice ahí en Romanos 15:13. Ahí la palabra de Dios nos anima ahí, hermanos. Romanos 15:13. ¿Qué dice? Si no lo tienen, lo leo. Dice: y el Dios de esperanza, reciba esta palabra, hermano. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Para que la esperanza que tenemos se multiplique en nuestras vidas. Y esto, justamente, como decía, la esperanza manifestada en nosotros va a traer regocijo, va a traer gozo, como dice aquí la palabra de Dios para nuestra vida. Así que entendiendo que la esperanza proviene de Dios, ¿no? Como dice aquí, que Él nos llena. Yo quiero ser lleno, lleno de todas las virtudes y los regalos que vienen de parte de Dios. Pero esto es lo que tenemos que querer. Porque si tú no lo anhelas, si tú no lo deseas, sabes que la adversidad puede ser más grande y apocar nuestra esperanza. Y en los momentos difíciles salir. ¿Sabes lo que es lo opuesto a la esperanza? La depresión, la angustia, ¿no? La depresión es lo más profundo, porque del nivel, ¿no? Del nivel del suelo, la depresión es por debajo. O sea que a veces andamos por el suelo. ¿Cuántas veces
¿no? Andamos ahí como derrotados, caídos, ¿no? Nos encontramos con el hermano. ¿Y cómo anda, hermano? Y aquí luchadito, luchando, parecen luchadores de cuadrangular. Siempre están con lucha, con pruebas. Andan por el suelo. Y saben que cuando la esperanza comienza a agotarse, no multiplicamos esta esperanza, como dice la palabra de Dios. ¿Saben que viene la depresión? Viene lo opuesto, ¿no? Que es la depresión, la angustia, la tristeza, ¿no? Ese ahogo, ese dolor en el pecho. ¿Cuántos a veces han tenido ese dolor en el pecho, esa angustia? Esa tristeza. ¿Saben que la depresión se manifiesta físicamente y trae enfermedades físicas? Nos enfermamos físicamente cuando no tenemos esperanza. Porque la esperanza trae gozo a nuestra vida, trae alegría, trae deseos de vivir. La esperanza es el deseo de vivir, es vida en nosotros. Y cuando hay vida en nosotros, transmitimos vida a los demás. Y nuestro entorno se llena de vida, porque hay esperanza. Y estamos en esa esperanza. ¿Cuándo decimos amén? Amén. La palabra de Dios nos invita, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No por nuestra fuerza, no por nuestras ganas solamente, como decía recién, tenemos que tener ganas, es por el poder de Dios en nosotros. Porque se manifiesta ese poder, ¿no? ¿Para qué? El mismo texto dice el siguiente versículo 14, dice, para que tener una acción, para tener una condición física. ¿Qué dice el verso 14? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarnos los unos a los otros. ¿Llenos de qué? De bondad. Mire, cuando hay esperanza, hay bondad en el corazón. ¿Sabe lo que es la bondad, no? Es el reflejo de la bondad de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros también hacemos lo mismo. Estamos llenos de Dios y por lo tanto esa bondad se manifiesta. Lo de Dios se manifiesta en esa bondad que yo tengo para con los demás. Y entonces dice la palabra aquí que esa acción, esa condición, ¿no? De estar llenos de bondad, de estar llenos del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ejercitar, para poder poner en actividad lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Eso es enseñar, predicar, exhortar, hablar a alguien, ¿no? Darlo. De gracia recibiste, de gracia debemos dar. Eso es bondad. Eso es bondad. Y eso es la manifestación de nuestra esperanza. Jesús mismo personifica la esperanza. Ahí en la carta de Tito, Pablo hablándole a este pastor de la iglesia. Tito, vamos a buscarlo. Capítulo 1 de Tito. Sí, está después de Timoteo. Sí, antes de Hebreo y después de Timoteo. Estábamos en Hebreo recién, un libro antes. En Tito, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de ¿qué? De la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿No? Aquí cuando vemos justamente la esperanza, ¿no? Lo que se predicaba, lo que iba a venir, se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Pablo habla de esto, ¿no?
de la esperanza que hay que tener en Jesucristo, puesto los ojos en Él, el autor y consumador, ¿sí? Cristo, Jesús, ¿no? Cuando vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el tema de la esperanza en los evangelios, ¿sí?, se ve reflejado en todo el mensaje de Jesús. Jesús es el que al predicar, al anunciar, al enseñar a su pueblo, está brindando justamente, ¿no?, el mensaje que es un mensaje de evangelio, ¿sí? El mensaje del evangelio que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Esto de tener esperanza en lo porvenir, en lo que se está manifestando ya en ese tiempo y en lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, que se ha manifestado no solamente por nuestro Señor Jesucristo, sino mediante el Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas. Marcos dice lo mismo, pero en otras palabras, y me gusta cómo lo enfoca este sentido de esperanza a sus oyentes, ¿no? Cuando le escribe Marcos, ahí en capítulo 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, escuchen esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿no? Este creer tiene que ver con la esperanza, de mantener nuestra mirada en las cosas por venir, en lo que se nos ha anunciado. Debemos de tener justamente puesta nuestra esperanza. Dios es un Dios de pacto, y como iglesia nosotros tenemos una gran tarea, hermanos, una gran tarea que realizar. Me han enseñado a la hora de guiar, de pastorear una iglesia, 4 cosas fundamentales, pilares fundamentales que una iglesia debe de tener, ¿no?, como la motivación para que la esperanza sea un motor que se mueva continuamente, ¿no?, y que dé resultados en la vida de la congregación, en la vida de la iglesia. Esas 4 columnas o esas 4 bases fundamentales de la iglesia que se ejercen mediante la esperanza de un pueblo tienen que ver con esto, con el ganar almas. Nuestra esperanza nos va a llevar a ganar almas, ¿sí? Nuestra esperanza nos va a llevar a prepararnos. Voy a querer prepararme, voy a querer estar lleno del conocimiento, porque la esperanza me lleva a querer alimentarme, a querer conocer a aquel deseado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa preparación de obrero, ¿no? Otra de las bases es abrir nuevas obras, el deseo de expandirse, de abrir nuevas obras, ¿no? Y finalmente tiene que ver la esperanza con respaldar la obra misionera, la predicación mundial, de estar atentos, porque, hermanos, Dios nos ha dado algo no para que nos lo quedemos aquí adentro. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos guardemos, de todo lo que nos guardemos y de lo que nos ha sido dado. El día que estemos frente al Señor, el Señor va a decir: bueno, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y lo mucho te pondré, pásame mi gozo. Y yo quiero ser uno de esos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser uno de los que realmente haya hecho algo, lo haya intentado, ¿no? Por medio de la esperanza que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Por esta esperanza, ¿no?, que el Señor me da en su palabra. El mensaje, Cristo es la revelación de la esperanza que el pueblo de Dios tenía. Capítulo 3, cuando le habla a la iglesia, capítulo 3, versículo 10, dice, ¿no?, hablando de los tiempos difíciles, de cómo toda esta pandemia ha afectado al mundo y las cosas que va a generar en el mundo y las cosas que están pasando en el mundo. Hermanos, hoy tenemos realmente un sistema de comunicación tan instantáneo, tan espontáneo, que nos enteramos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo en instantes, en segundos. Y eso no es para que seamos espectadores morbosos viendo el mal de otros. Es para que abramos nuestros oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios,
para que encendamos el fuego en nuestro espíritu y nos mantengamos firmes en la esperanza, llevando en la accionar justamente esta palabra, de poner en práctica la palabra de Dios, de no quedarnos estáticos, porque la pandemia no puede producir eso en la vida de un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene esperanza. Y como decía al comienzo, la esperanza no avergüenza. Tenemos que mantenernos firmes aunque otros no crean, aunque otros claudiquen, aunque otros se echen atrás. Porque van a venir tiempos de prueba a todo el mundo. Y la palabra lo dice. Ahí Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto voy a leer esta versión que tiene que ver con unas palabritas que agrega, ¿no? Pero Reina Valera dice de otra manera. Voy a leer primero la versión que tengo y luego la de Reina Valera. Por cuanto has obedecido y has sido constante, ¿no? ¿Sabes lo que significa constante? Que no claudica, que está ahí al frente, que va con todos. Son parte de los 300, los escogidos. Son parte de los 12. Son los que se identifican con los que acompañan al Señor en todo momento. Los que están en el huerto orando, los que están acompañando en medio de las corridas, los que están ahí con el Señor. Estos constantes, las personas constantes, el Hijo de Dios, el constante, está en todas. Y no es porque quiere figurar, sino porque la esperanza que vive en esa persona es viva y quiere contagiarla a otros. Y así dice entonces, por cuanto has obedecido y has sido constante, no has claudicado, no has retrocedido, te protegeré de la gran tribulación y tentación. Te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre todo el mundo. ¿Atendió esto? Para poner a prueba a la humanidad. Los hombres de la tierra, hombres y mujeres, serán puestos a prueba. Todos seremos puestos a prueba. Miren lo que dice la Biblia Reina Valera, ¿no? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y estas palabras el Señor las anunció. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza de la salvación que Él nos ha ofrecido, de la que Él nos ha dado. Mantenernos firmes en esa esperanza, ¿no? Así que debemos estar firmes en la esperanza que nos ha sido dada. ¿Por qué? Primero, porque fuimos escogidos por Dios. Porque escuchamos la voz de Dios, sentimos el llamado de Dios y decidimos caminar con el Señor para encontrarnos con Él también en nuestro caminar y vivir las bendiciones que Él nos ha prometido, cumpliendo nosotros con nuestra parte. Primero. Segundo, porque Él es el que define de alguna manera, ¿no? La esperanza va a definir nuestro carácter. La esperanza tiene que ver con el carácter, y aquí quiero acotar algo que algunos psicólogos dicen acerca de la esperanza. En psicología se enseña como que la esperanza es una emoción natural de la persona. ¿Sí? Sí, verdaderamente tenemos intereses, ¿sí? Y hay cosas que nos convienen y nos motivan, ¿sí? Pero los intereses y las motivaciones humanas no tienen que ver con esta esperanza que la palabra de Dios nos está planteando, ¿sí? No tiene que ver con una emoción, porque ustedes saben que las emociones, hoy dicen todos, gloria a Dios, aleluya, pero cuando venga la prueba, cuando venga la persecución, cuando venga la adversidad, la situación más difícil, veremos quiénes se sostienen con los brazos en alto, adorando al Señor. Y estos son tiempos, hermanos, donde nosotros tenemos que levantar las manos, en especial manera las manos de los
siervos de Dios. Como ahí Moisés oraba en medio de, ¿no? Cuando dice que cuando Moisés tenía los brazos en alto, ¿no? El pueblo de Dios ganaba las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando oramos, hermanos, yo sé que Dios bendice a su pueblo, ¿no? Y no nosotros solamente como pastores, sino cuando oramos, todos, cuando somos parte de esa actividad espiritual. Cuando compartimos tiempos de gloria como estos momentos que vivimos adorando al Señor. Todos somos bendecidos. Pero tenemos que sostenernos las manos, ¿no? Y las manos de aquellos que van debilitándose, ¿no? Si tenemos más fuerza, levantarlas. Y estos son tiempos donde tenemos que poner en acción esto, porque la esperanza nos va a llevar a eso. No es un sentimiento, como dicen o enseñan los psicólogos, ¿no? O una actitud mental, ¿no? Yo me lo propuse, ¿no? Como decir, lo que yo digo que se va a hacer, eso se va a hacer, ¿no? Como algo que eso te necio, ¿no? La esperanza tiene que ver con algo relacionado con el espíritu, con la humildad, ¿no? Con la bondad. Miren, el que sabe dar, el que sabe despojarse de lo que tiene, no porque no le importe, sino porque sabe de quién depende, puede ejercer esta clase de esperanza, puede dar esperanza. Saben que muchas veces como familia pastoral vivimos adversidades. Yo sé que cada uno ha vivido adversidades diferentes en sus lugares, en sus familias, ¿no? Pero desde lo personal, desde los años de compartir la palabra, ¿no? Hemos sido puestos a prueba como familia y como individuo, como persona. He sido puesto a prueba a la hora de experimentar esto, hermano. Por eso decía hoy, mire que el Señor va a probar. Va a soltar una gotita así, una pruebita. Y usted tiene que en ese momento no salir huyendo, sino doblar rodillas, clamar a Dios, confiar, buscar en la palabra las promesas. Señor, quiero que tus promesas sean realmente eficaces en mi vida, porque las promesas de Dios, hermanos, Él las quiere cumplir para su pueblo. Así que no es un sentimiento, no es un capricho mental de una persona, sino que viene de Dios. La esperanza nos la da el Señor. Así que la esperanza, a veces decimos que tenemos esperanza cuando hay necesidad, pero la esperanza no tiene que ver con la necesidad. Cuando yo estoy necesitado de que Dios intervenga, ¿no? En una situación especial, y estoy en esa necesidad, eso no es esperanza, no tiene que ver con la esperanza a la que estamos hablando, ¿sí? La esperanza tiene que ver con la confianza, de saber esperar, de dejar en las manos del Señor, que Él a su tiempo y a su hora va a hacer conforme a su voluntad. La esperanza humana, a veces cuando tenemos necesidades, nosotros le decimos al Señor y oramos mal, ¿no? Porque le decimos, Señor, hace esto, Señor, hace lo otro. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, Señor, hace esto, hace lo otro? Cuando el Señor Jesús nos enseña en la oración cómo debemos de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Y saben que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, siempre. Pase lo que pase, siempre. Quizás no coincida con nuestros deseos humanos o nuestra mentalidad, estructura humana, psicológica, como está formada. Porque es justamente lo que tenemos que renovar. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice la palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener esperanza y mantenernos firmes en la esperanza que nos ha sido dada por nuestro Señor. Puesto los ojos en el Señor. Ahí la palabra esperanza justamente en esto no tiene que ver justamente con objetivos personales a alcanzar, sino tiene que ver con el saber esperar en la manifestación de un Dios grande y poderoso sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice, por tanto, en Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia. No dice caminar, no dice quedarte tranquilito, andar despacio, no, dice corramos con paciencia. Movete, hermano, sé que está a tu lado, tenés que moverte en este tiempo, Vamos, movete con paciencia, en tu diario caminar, ¿no? La carrera que tenemos por delante, ¿sí? Ejercitando esta profesión que tenemos. Dios nos ha dado una profesión de fe, ¿no? Y tiene que ver con eso. Miren, voy a hacer rápido, antes de que sea la hora, de ser rápido con estos puntitos que tienen que ver con la esperanza. ¿Por qué decíamos que tenemos que tener esta esperanza? Primero porque ese es el motor que nos impulsa a conseguir muchas cosas que queremos de parte de Dios, ¿no? Cuando estamos en oración, en ayuno, en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, en el caminar con Dios, ¿no? Eso que queremos de parte de Dios. La esperanza es el motor, es lo que nos va a permitir experimentar justamente todo eso que queremos, porque sabe Dios que, hermanos, lo que queremos, ¿sí? Pero cuando le pedimos conforme a su voluntad, Él dice la palabra y Jesús lo promete: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Y Dios quiere darnos todas aquellas cosas divinas y gloriosas, esa herencia celestial, como dice en Efesios, para nuestras vidas, ¿no? Así que la esperanza nos tiene que llevar a comprometernos a vivir una vida pura como hijos de Dios, según San Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Primera de San Juan, ahí antes del Apocalipsis. Lo voy a leer porque es claro este texto, porque Juan está hablando a una iglesia ya en el final de su edad. Capítulo 3, primera de Juan, verso 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha sido dado del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos esperanza en Dios, entonces nuestro compromiso debe ser, hermanos, purificarnos con Dios. Debemos de comprometernos en esto, de purificarnos. Comprometernos también a renunciar y vivir de una manera sobria, ¿sí? Dice la palabra, justa y piadosa. Eso lo dice ahí en Tito, después de Timoteo. Son palabras que le enseña el apóstol Pablo a Tito, ¿no? Que está hablando para la iglesia. Y dice ahí en Tito capítulo 2:11, mire: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿saben la piedad tiene que ver con esa bondad, eso de saber despojarnos a lo que estamos atados, hermanos, que muchas veces nos hace egoístas, ¿no? La impiedad y los deseos mundanos, ¿sí? Los deseos mundanos son aquellos deseos que nos alejan de Dios, que nos apartan de la comunión con Dios, que nos apartan del caminar con el Señor. Los deseos mundanos tienen que ver con esa que se les llama liberalismo, ¿no? Que tiene que ver con lo que el mundo vive, ¿no? Cómo piensa el mundo. Vivamos el hoy, porque mañana disfrutemos. No está mal, hermanos, pero dice moderadamente, con cuidado, el consejo de la palabra de Dios. Dice, ¿no? Aquí en Tito capítulo 2:11,
12, dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Las buenas obras. La Biblia Apocalipsis habla de nuestras vestiduras. Saben que cuando vistámonos de lino fino, blanco y fino, puro, refinado, habla de esa palabra, tiene que ver con las obras, con las acciones. Es la fe en marcha, es la fe manifestada. Las obras del cristiano justamente es la fe que tiene esa persona. Nuestras obras hablan de la fe que tenemos. Y estamos vestidos de eso. Se ve eso. ¿Cuánto dice también? Amén. ¿Se ve nuestra fe? Gloria a Dios si es así. Porque es un compromiso que tenemos que tener para con Él. Comprometidos a actuar con inteligencia y vivir de una manera santa, ¿no? Comprometidos a tener justamente esta inteligencia. No sé si se apagó, que lo apagué. Sí, apagó la pila. Bueno, creo que me están escuchando igual, ¿no? Sí. ¿No? Comprometidos a actuar con inteligencia y vivir de una manera santa. Ahí en Pedro habla justamente de esto, voy a hacerlo más. Habla y dice, ¿no?, que tenemos que tener justamente esa fortaleza, esa fe firme. Si usted lo quiere anotar, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 13 y 16, hablan de esto, ¿no? De que tenemos que actuar con inteligencia. Y si, hermanos, no podemos ser inteligentes si no estudiamos la palabra, si no recibimos la instrucción de la palabra, si no recibimos una explicación, una interpretación, si alguien no nos saca de las dudas, tenemos que saberlo. Ahí Pedro le está hablando también a la iglesia. Y me encanta la carta de Pedro, porque Pedro fue un hombre tosco, pero cuando leo las palabras que él está pronunciando a la iglesia, ahí en el capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, no muerta, una esperanza viva. Tu esperanza debe estar viva por la resurrección de Jesucristo, ¿no?, de los muertos. Jesucristo no resucitó para ir al cielo con el Padre. Él resucitó para ir a preparar morada para todos nosotros. Y es nuestra esperanza. Y caminamos hacia esa esperanza. Y debemos de ser inteligentes y saber escoger lo bueno para la vida nuestra y de lo que amamos, hermanos. Por eso, como decía, esas bases que les contaba que he aprendido como pastor, no podemos dejarlas de vivir, ¿no? Acuérdense, predicar de las almas, ¿no?, formar personas, para enseñarle a la gente, establecer nuevos lugares donde se predique la palabra de Dios, respaldar la obra misionera, orar, interceder, ser parte, es lo que de alguna manera manifiesta nuestra esperanza. Firmes en la esperanza significa, para los hijos de Dios, una motivación, ¿no?, divina. Motivo. Dios nos está dando un motivo para poder marchar en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La motivación tiene que ser motivo, el motivo que Dios nos ha dado para poder estar en esta tierra y alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Dios va a cumplir eso, Dios lo va a cumplir porque Él lo prometió. Así que, confiando en esto, podemos decir, como dice en Apocalipsis capítulo 20. A ver, vamos a leerlo. A ver quién quiere leerlo conmigo. Termina la Biblia.
Sí, 20, 22, 20, perdón. Me comí un 2. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dice? Amén. Amén. Sí, Señor, ven pronto. ¿Quién se anima a decir estas palabras? Ven pronto, Señor. Anhelamos que el Señor venga. Quizás tú tengas planes en este tiempo. Quizás tengas anhelos y deseos. Y en esta palabra estamos diciendo, Señor, ven pronto. ¿Sabe que todo eso que deseamos queda con una X bien tachada, ¿no? Está dispuesto a tachar en su vida ciertas cosas para justamente agradar a aquel que nos ha llamado para vivir esta vida de bendición. Muchas veces nos cuesta, porque en la cabeza no está esto programado. Y eso es justamente a lo que la palabra de Dios nos dice, estar firme en la esperanza, puestos los ojos en el Señor, porque Él dice, iglesia, vengo en breve. Y la iglesia que está viva, y la iglesia que anhela que Él venga, dice, sí, Señor, ven pronto. Nosotros decimos amén. Si el Señor viene, hermanos, que nos encuentre preparados. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y darle gracias al Señor. No deje de estar orando, de participando en la oración. ¿Sí? Necesitamos más que nunca que podamos estar intercediendo a Él, que ponga algunas palabras, que ponga, ¿no?, un audio, unas voces de ánimo. ¿Sí? Estamos orando por las familias y